Entre las páginas antiguas de la Biblia se ocultan secretos y misterios que despiertan la curiosidad y el temor. Los ángeles, seres celestiales de poder y sabiduría, desempeñan un papel intrigante en las escrituras sagradas. Sin embargo, hay un grupo de ángeles que permanecen velados en un misterio y enigma, los Ophanim, los ángeles más misteriosos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces. El libro de Génesis relata instancias de ángeles interviniendo en las vidas de Abraham y Jacob. En el libro del Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el periodo de peregrinación en el desierto. En total, la palabra ángeles o ángel aparece en el libro de la ley y en los escritos de Moisés 32 veces. Los ángeles de Dios no son presentados en las escrituras como las huestes del cielo. Son seres reales, no figuras míticas u opiniones. Son personalidades espirituales que tienen un impacto físico en el mundo, al igual que el mundo demoníaco. Esto nos lleva a los ángeles más misteriosos en la Biblia, los Ophanini. ¿Qué son los Ophanini? El término Ophanini en el antiguo hebreo se refiere a ruedas. El singular es Ophan. Claro, las ruedas se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento, y los Ophanim pueden referirse a ruedas normales en un carro o carreta. Sin embargo, lo que es de particular interés son las ruedas en el trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel fue un profeta que vivió durante uno de los momentos más difíciles de la historia de Judá, específicamente durante el exilio babilónico. Durante la conquista de Nabucodonosor en el 597 a.C., fue uno de los 10.000 prisioneros capturados de Jerusalén y probablemente profetizó en Babilonia para los exiliados en los asentamientos a lo largo del río Quebar. Su ministerio fue crucial para aquellos que creyeron y siguieron sus palabras, ofreciendo esperanza en medio del juicio. Para los demás, fue un presagio de juicio inminente. Ezequiel vio a los Ophanim cuando estaba en el exilio. Cuando Dios se le apareció, utilizó este encuentro para iniciar su ministerio como profeta, mostrándole una visión asombrosa. Es difícil definir a los Ophanim retratados en la visión de Ezequiel sin considerar la totalidad de la revelación. Dios abrió los cielos ante los ojos temporales de Ezequiel y le mostró una visión impresionante. Ezequiel primero describe el lugar donde estaba cuando tuvo la visión, y luego relata cómo se abrieron los cielos y vio una visión de Dios. En medio de la visión, ve una nube oscura con relámpagos y fuego, y dentro de la nube hay 4 seres luminosos que brillan intensamente. Aunque tienen apariencia humana, no son seres humanos. Cada uno de ellos tiene 4 caras diferentes, una humana, una de león, una de buey y una de águila. Estos seres son identificados como querubines. Los querubines son seres celestiales creados por Dios, y se mencionan en la Biblia como los primeros de la jerarquía angelical, apareciendo poco después de la caída de Adán y Eva. En la visión de Ezequiel, los querubines están en la presencia misma de Dios, glorificándolo constantemente. En resumen, la visión de Ezequiel de los Ophanim y los querubines es un relato impactante que muestra la majestuosidad y la gloria de Dios. Estos seres celestiales desempeñan un papel fundamental en la revelación de Dios a través de la historia bíblica, y su aparición en la visión de Ezequiel dejó una profunda impresión en él y en la comprensión espiritual de aquellos que leían sus palabras. En las 4 caras, cada uno tenía manos de hombre y las 4 tenían alas. El aspecto de sus caras era el siguiente: las 4 alas estaban unidas y sus caras no se volvían cuando caminaban, sino que cada uno caminaba hacia adelante. La apariencia de sus caras era de rostro humano a la derecha, tenía un rostro de león, a la izquierda, el rostro de un buey, y también tenían un rostro de águila. Ezequiel percibió que cada ser viviente tenía 4 caras, una humana, posiblemente representando inteligencia, una de león, representando fuerza, una de buey, representando servicio, y una de águila, representando elevación. Tenían alas y estaban dispuestos a ir donde el Espíritu los llevase. El Señor quería que Ezequiel entendiera que Él está en todas partes. A pesar de estar en una tierra de cautiverio, Ezequiel no estaba solo, Dios estaba con él. Como creyentes en Dios,
Podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros, sin importar dónde estemos ni los desafíos que enfrentemos. La idea de que Dios está presente en todas partes nos brinda paz mental, sabiendo que siempre está con nosotros. Estas eran las caras y las alas de cada ser viviente, tenían 2 alas que tocaban las de otro ser y 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba hacia adelante en cualquier dirección hacia donde el Espíritu los impulsaba, sin necesidad de dar la vuelta. Mientras los seres vivientes se movían, algo que parecía brasas de fuego ardiente, como antorchas, se movía entre ellos. El fuego era brillante, y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían de un lado a otro como relámpagos. Después de ver a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, similares a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio podría ser un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de dar vueltas. Ten en cuenta que Ezequiel estaba describiendo algo indescriptible. Mientras observaba a los seres vivientes, vio una rueda junto a cada uno de los 4 seres. La apariencia de las ruedas y su funcionamiento era como el brillo del crisólito. Todas las 4 tenían la misma forma, con una rueda dentro de otra. Cuando se movían, lo hacían en cualquier dirección sin girar, y sus bordes eran altos e impresionantes, llenos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas los seguían, y cada vez que los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, de modo que cuando aquellos iban, las ruedas iban, y cuando aquellos se detenían, las ruedas se detenían. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Dondequiera que los querubines fueran, las ruedas los seguían. Ezequiel también notó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo esto que estaba sucediendo. Además, estaba viendo la omnisciencia de Dios, los múltiples ojos que vio representaban el conocimiento completo de Dios, quien ve y sabe todas las cosas. Esta visión de Ezequiel es una imagen impresionante de la providencia de Dios siempre en acción, proyectando con complejidad y sin errores ni retrasos. Es difícil de visualizar en su totalidad, pero probablemente representa una visión del magnífico trono de Dios. La escena da la impresión de movimiento y actividad continua, no solo por parte de las propias criaturas vivientes, sino también por parte del trono de Dios. La sensación es que las ruedas y su funcionamiento podían moverse en cualquier dirección, pero no había caos ni desorden en sus movimientos. Arriba de las cabezas de las criaturas vivientes había algo semejante a un firmamento, con un brillo increíble similar al del cristal, extendido sobre sus cabezas. Sobre el firmamento, las alas estaban extendidas una hacia la otra, y cada una tenía 2 alas. El sonido de sus alas era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso o el ruido de un campamento militar. Siempre que se detenían, bajaban las alas, y una voz venía desde arriba del firmamento que estaba sobre sus cabezas. Arriba del firmamento, que se asemejaba a un trono, había una figura con apariencia humana. Desde la cintura hacia arriba, parecía brillante como el metal y tenía el aspecto de fuego. Desde la cintura hacia abajo, parecía fuego, y alrededor de él había un resplandor como el arco iris en las nubes en un día lluvioso. Así era el resplandor alrededor, esa era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando vi esto, caí con el rostro en tierra y oí una voz hablando. Finalmente, Ezequiel vio la cámara en el cielo e intentó describir las visiones y los sonidos de la criatura. Luego se dio cuenta de un trono ocupado por alguien con la apariencia de un hombre. Ezequiel observó que la entidad sentada en el trono se parecía a un ser humano, pero más se parecía a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que había. Luego, Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Dios le dio a Noé el arco iris como promesa después del diluvio, y Juan vio el arco iris antes de la tormenta. Ezequiel presenció un arco iris en medio de la tormenta, que simbolizaba la alianza y promesa de Dios, así como su poder divino. El mensaje transmitido se trata del magnífico poder de Dios. Estaba reconfortando a Ezequiel,
asegurándole que Él está en control y que nada está más allá de su capacidad. Lo que significa la omnipotencia de Dios para nosotros es que ningún problema o dificultad que estemos enfrentando está más allá del poder de Dios para actuar al respecto. Es posible que no podamos manejarlo por nosotros mismos, pero Dios sí puede. No necesitamos preguntarnos por qué. Ezequiel se postró ante la gloria de Dios, la manifestación externa de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse con reverencia. Durante los desafíos en el ministerio de Ezequiel, Dios le recordó esta visión para tranquilizarlo, recordándole que todavía estaba en control desde su trono en los cielos, a pesar de estar lejos de Jerusalén. Del mismo modo, los creyentes hoy pueden sentir que están en un exilio espiritual en este mundo actual, donde la maldad y la inmoralidad están en aumento. Incluso las personas que asisten a la iglesia pueden parecer renuentes a aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la descripción de Ezequiel de la magnificencia de Dios. Tal vez no veamos las ruedas como él las vio, pero sabemos que Dios está con nosotros donde quiera que estemos y en lo que estemos pasando. Él lo ve todo y puede hacer cualquier cosa. Además, nos ha dado su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudante. Debemos mantener estas verdades en mente y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos desafiantes, hasta el día en que seamos llamados a unirnos a Él en el cielo. Puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio, pero lo expresó en este pasaje. La descripción de los múltiples ojos es similar a como Juan describió a los propios querubines en Apocalipsis 4:6. En el centro y alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos delante y detrás. Las sensaciones de un conocimiento y una inteligencia sobresalientes. Las 4 ruedas y sus movimientos estaban alineados con los 4 querubines, mientras giraban, estaban interconectados de tal manera que Ezequiel pudo escribir que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Los Ophanim también fueron mencionados de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel llegó a comprender que el carro o trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para los lectores modernos, pero es importante recordar que se trata de una experiencia visionaria. Las características surrealistas pueden superar el realismo en estos pasajes. El trono de Dios se coloca sobre ruedas dentro de ruedas, en ángulos cruzados, de modo que el trono puede moverse en cualquier dirección sin necesidad de dar vueltas. Los Ophanim han sido motivo de fascinación para muchos, y escritores apocalípticos judíos posteriormente les dieron su propia vida. Las ruedas eventualmente fueron reconocidas como un tipo separado de ángel, conocido como Ophanim, porque algunos se refieren a los Ophanim como ángeles. No hay una única mención de los Ophanim en las escrituras como criaturas angelicales, pero escritores apócrifos judíos los clasificaron como una clase de ángel y los incluyeron en su jerarquía de ángeles junto con los serafines y querubines. Debido a las similitudes en la vida de los Ophanim, su poder sobrenatural y su proximidad íntima al trono de Dios, además de la multitud de ojos en las ruedas y los querubines, sirven como un mecanismo para mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los creyentes que un día lean su relato y obtengan una visión renovada del reinado de Dios. Ezequiel claramente lideró una visión y Dios consistentemente le proporcionó visiones inusuales que lo llevaron a hablar de maneras inusuales, desde manos y rollos descendiendo del cielo hasta 4 abominaciones cometidas en el templo, viñas, águilas, leones, huesos secos y fuego. Ezequiel utilizó imágenes extrañas pero memorables. Estas imágenes a menudo venían con interpretaciones divinas e instrucciones sobre cómo debía comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el axioma de liderazgo sobre la visión, ver claramente, mostrar de forma creativa y decir constantemente. A pesar de la respuesta del pueblo, Ezequiel permaneció firme en sus convicciones y valores fundamentales. El término Hijo del Hombre se utiliza aproximadamente 90 veces para referirse a Ezequiel y enfatiza que él es solo un mensajero del soberano divino del universo que planeó todos los eventos que iban a suceder y que no podían ser detenidos. Ezequiel era un comunicador hábil que alentaba a las personas a escucharlo y comprometerse con asuntos importantes.
Era conocido por su creatividad, a menudo incorporando recursos visuales y actuaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Obedecía rápidamente las instrucciones del Señor, incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios le llamaba a realizar parecían extrañas o embarazosas. Su ministerio dinámico ganó el respeto, la atención y la admiración de los ancianos de Judá. A pesar de los esfuerzos de Ezequiel para presentar una visión a su generación, ellos escuchaban pero se negaban a actuar de acuerdo con sus palabras, lo que lo dejaba decepcionado. Ezequiel se esforzó por compartir su mensaje, pero desafortunadamente nadie actuó según él, según la voluntad de Dios. Ezequiel era un vigía convocado para alertar al pueblo sobre el peligro inminente en caso de que no se arrepintieran, similar a un vigía que avista un ejército acercándose y aconseja a las personas que se preparen o enfrenten la destrucción. Dios se describe a sí mismo para Ezequiel como aquel que proporciona las palabras correctas, el director de este gran drama que Ezequiel representa, el escritor del guión que Ezequiel debe leer para el pueblo y el autor que cierra el telón cuando la obra termina, en forma de un ejército babilónico invasor cuando ya es demasiado tarde para que las personas descubran que la obra no es solo una representación. El propósito de los ángeles, en primer lugar, es hacer que la palabra de Dios se cumpla. Son los anfitriones de la actuación de Dios y siguen la palabra de Dios para asegurarse de que se cumpla. La frase "el Señor de los ejércitos cumplirá esto" se utiliza a menudo cuando se da una profecía notable y no se puede explicar humanamente. Los ángeles de Dios tienen la autorización para ejecutar todo lo que sale de la boca de Dios. Los ángeles son las tropas de ataque que se ocupan de los oponentes y siempre obtienen la victoria después de cada acción. Además, hacen el placer de Dios. Salmo 103, 20-21 dice: Laúd al Señor, vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, todos vosotros, sus ejércitos celestiales, sus siervos que hacéis su voluntad. Además de los Ophanim, los ángeles poseen diferentes jerarquías. En un sentido general, el grupo más grande de ángeles se llama ángeles regulares. La mayoría de las veces que se mencionan los ángeles en la Biblia, se refiere a estos ángeles no identificados. Hablar de ángeles comunes puede parecer una contradicción de términos, ya que estos seres extraordinarios no pueden considerarse comunes. Sin embargo, en cierto sentido, esta designación es apropiada cuando se contrasta con las diversas clases u órdenes de ángeles mencionadas en la Biblia, como querubines y serafines. Un grupo diferente de ángeles específicamente reconocidos son los querubines. Aparecen poco después de la caída de Adán y Eva. Otra orden angelical mencionada en la Biblia son los serafines, que significa aquellos que queman. Isaías 6 habla sobre los serafines. Miguel es otro nivel angelical, y el arcángel es una posición ocupada por solo un ángel en los registros bíblicos. La palabra arcángel significa jefe, por lo que este ángel es el más prominente de todos los ángeles santos. El nombre del arcángel es Miguel, que significa quien es como Dios. Gabriel es otro ángel cuyo nombre se menciona claramente en las Escrituras, además de Lucifer. Gabriel significa poderoso de Dios. Gabriel está a la altura de su nombre, ya que realmente realiza cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios más como mensajero. En varias ocasiones en el libro de Daniel, Gabriel aparece para dar grandes revelaciones sobre eventos futuros, especialmente relacionados con el reino de Dios. ¿Cuál es la relevancia de los ángeles? La próxima pregunta es, ¿los ángeles aún son relevantes? ¿Los necesitamos hoy como cristianos llenos del Espíritu Santo? Un vistazo a la vida de personas destacadas en la Biblia revela que todas ellas experimentaron la comunión angelical. No hay casi ninguna persona destacada en las Escrituras que no haya tenido una prueba física real de la comunión con los ángeles. Dios dijo: yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no fueron destruidos. Malaquías 3:6. Por lo tanto, lo que Él hizo en el pasado, lo está haciendo también hoy. Hay mucho involucrado para el tiempo en que vivimos. Los ángeles son una parte indispensable y esencial del plan de Dios para los redimidos.
La unción no reemplaza los servicios de los ángeles. Jesucristo nació del Espíritu Santo y tenía la unción del Espíritu Santo, y aún así necesitaba los servicios de los ángeles. Es maravilloso pensar que Jesús creía en los ángeles y disfrutaba de su ministerio, incluso siendo el Hijo del Altísimo. Incluso el Señor Jesucristo necesitó la asistencia de los ángeles antes de su nacimiento. Un ángel anunció su llegada cuando surgió peligro debido a las noticias de su nacimiento, y el ángel habló a José para que llevara al niño Jesús a Egipto, para que se cumplieran las Escrituras. Aunque los ángeles son espíritus ministradores importantes, podemos limitar su ministerio en nuestras vidas. La primera limitación es la ceguera espiritual cuando se trata de los asuntos de Dios. Es necesario creer antes de poder experimentar todo lo que está escrito en la palabra. Los ángeles, que son los anfitriones del cielo, están a nuestro alrededor. No permitas que el diablo te engañe acerca de la presencia de los ángeles. Así como el mundo demoníaco es invisible, el mundo angelical también lo es. Debemos saber que los ángeles pertenecen a una dimensión de creación única que apenas podemos entender. En este reino, las restricciones son diferentes de las que Dios estableció en nuestro mundo. Dios dio a los ángeles un conocimiento y movilidad superiores a los de los seres humanos. La palabra de Dios nos informa que los ángeles, al igual que los hombres, también fueron creados por Dios. Esto implica que en cierto momento, los ángeles no existían, como se ve en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. El versículo 14 llama a los ángeles espíritus ministradores y pregunta si no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación, Hebreos 1:14. El imperio de los ángeles es tan vasto como la creación de Dios. Si crees en la Biblia, creerás en su ministerio. Son mencionados directa o indirectamente casi 300 veces, abarcando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los estudiosos bíblicos creen que los ángeles pueden ser numerados potencialmente en millones, ya que Hebreos 12:22 habla de una compañía innumerable de ángeles. Cuanto al número de ellos, en la vida escribió, 20,000 a millares, al Señor los carros de Dios son 20,000 a millares, Salmos 68 horas y 17 minutos. Podemos estar seguros de que los ángeles, incluyendo a los Sofanim, nunca llaman la atención sobre sí mismos, sino que atribuyen la gloria a Dios y transmiten su mensaje a los oyentes como la palabra de entrega y sustentación de la más alta orden. Por más gloriosos que sean los seres celestiales angelicales, se vuelven opacos ante la indescriptible gloria que reside en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante el cual todo el poder en los cielos y en la tierra se dobla en santa y exaltada adoración. ¿Qué eran las ruedas en Ezequiel 1? Ezequiel tuvo una visión que retrataba la naturaleza divina de Dios a través de un poderoso y magnético movimiento y acción. Dios apareció en un trono que se asemejaba a un carro, y su gloria era suprema y presente en todo el universo. Toda la revelación de Dios en esta visión enfatiza su unidad y coordinación. Aunque la visión fue aterradora, retrata la magnificencia y el esplendor de Dios que se manifestó ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico. Les recordó su santidad y poder como el Señor de toda la creación. El mensaje era claro: aunque su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida, Dios seguía en el trono y era capaz de enfrentar todas las situaciones. La lección de hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente trabajando en su plan invisible en los asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre es preciso y nunca llega tarde. Romanos 8:28, Nueva Versión Internacional. Existen varios temas principales en el libro de Ezequiel, incluida la soberanía de Dios. Dios controla la historia, sin importar lo que suceda, sus planes no serán frustrados, incluso la rebeldía de su nación elegida no arruinará sus planes que finalmente cumplirá. Con entusiasmo, los invito a todos a embarcarse en un viaje sin igual para desentrañar los secretos y misterios que rodean a los ángeles en la Biblia. En el próximo video, titulado La verdadera historia de los ángeles en la Biblia, exploraremos un tema intrigante y fascinante: el destino de los ángeles caídos en la tierra.
En este video, nos sumergiremos en las páginas de la Biblia en busca de respuestas y analizaremos pasajes clave que nos revelan la batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal y la caída de la luz.